Dios. Y Padre, oh Señor, para nosotros, Señor, el entender que no podemos, Padre Celestial, funcionar en esta tierra sin ti, es esencial, Señor. Porque, Padre mío, el trajín de la vida, Señor, los problemas, las circunstancias, Padre mío, el lugar donde estamos quizá, para nosotros, mi Dios, sea algo, Señor, que diariamente nos irrita, Señor. Nos cansa, Señor. Nos quita las fuerzas, Padre. Y es por ello ahí donde nosotros, mi Dios, venimos y te decimos, Señor, levantamos nuestras manos y, Padre mío, te pedimos que tomes nuestras manos y nos des las fuerzas. Renueves nuestras fuerzas. Renueves nuestro ánimo y renueves nuestra vida. Gracias, Padre, esta noche te lo pedimos que sea esto hecho posible a través de tu palabra, a través de tu enseñanza y a través de este tiempo en tu presencia. Aquí estamos, Padre, háblanos esta noche, te lo pido, en el nombre de Jesús, y todos decimos, amén, amén, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor, vamos a glorificarle siempre, amén, amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Sí, por favor. Disculpen que no los mande a sentar. Pero vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a estar estudiando de los versículos 13 al 37. Y tengo fe que sí vamos a acabar, hermanos. Así es de que el tema es fe y confianza en Jehová. O sea, fe y confianza en Jehová. Es el tema que vamos a estar tocando este día. La semana pasada tocamos en el capítulo 18 de los versículos 1 al 12 el tema de un hombre que honra a Dios. Y miramos en Ezequías no solamente a un hombre que honra a Dios, hace lo recto, ¿no? Porque de los versículos 1 al 6 miramos que cuando Ezequías tomó el reino, el Señor era Señor de su vida. Y aunque su padre era Acaz, fue uno de los reyes más malos que tuvo Judá, él fue un hombre que estuvo bajo la tutela del profeta Isaías. Y fue instruido por Isaías. Creció bajo la enseñanza del profeta Isaías y bajo el temor de Dios a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y cuando tomó el reino, lo primero que hizo fue limpiar Jerusalén, limpiar Judá. Destruyó todos los lugares altos, destruyó todos los ídolos, sacó toda la idolatría de la ciudad de Jerusalén y estableció la adoración a Dios nuevamente en el templo en la ciudad de Jerusalén. Por ello, el primer punto que tocamos la semana pasada fue un hombre que honra a Dios, hace lo recto. Un hombre que honra a Dios, busca hacer lo que le agrada a Dios. Y hermanos, nos retó la palabra del Señor la semana pasada por el hecho de que si nosotros sabemos que Dios es justo, Dios es fiel, Dios es santo, el Señor nos dice que como Él es santo, nosotros también tenemos que ser santos. O sea, nos llama santidad. La palabra santo en realidad es el significado de la palabra santo, es ser apartados para Dios. Cuando Dios nos dice que tenemos que somos santos, quiere decir que Él nos ha apartado para Dios, para el servicio de Dios. Y eso para nosotros, hermanos, nos debería de llenar de gozo por el hecho de que sabemos que Dios nos ha separado para ser diferentes a lo que es el mundo. Esa es la bendición que tenemos. Pero también tocamos el punto 2, que fue un hombre que honra a Dios. Dios está con él. Dios está con él. De los versículos 7 al 8 miramos que Ezequías prosperaba en todas las cosas que se proponía hacer en su corazón. Dios le prosperaba en todo y le daba a él la victoria en todas las cosas. Porque hacía lo que le agradaba a Dios. Hacía la voluntad de Dios. Y cuando nosotros como iglesia, como
individuos, como personas, hacemos lo que le agrada a Dios, Dios te abre caminos en el desierto, te abre caminos en el mar, te abre caminos donde quiera que tú tengas que ir para hacer la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Y Ezequías, sin duda alguna, fue un hombre que agradó a Dios y Dios se agradó de él e hizo la voluntad de Dios y Dios le bendijo de una manera gloriosa y maravillosa. Pero en el punto 3 que tocamos la semana pasada, nos habló de un hombre que no honra a Dios. ¿Por qué? Un hombre que no honra a Dios, la Escritura nos dice que perece, ¿no? Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y de los versículos 9 hasta el versículo 12 aprendimos acerca de ¿quién? Aprendimos acerca de Oseas. Oseas, que era el rey del reino del norte, un hombre que literalmente usó de maña, astucia y sabiduría humana para poder entonces salirse con la suya. Fue capturado por el rey de Asiria. Y no solamente capturado, sino llevado prisionero y puesto en la cárcel. Y toda Samaria, o sea, todo el reino del norte fue conquistado y fue llevado y sacado de sus tierras. Por ello es que entendemos, hermanos, que un hombre que honra a Dios, Dios lo bendice. Un hombre que hace la voluntad de Dios, Dios está con él. Pero un hombre que no honra a Dios, está propenso ¿a qué? A caer. A caer. Por ello el tema de hoy, hermanos, el tema de hoy es fe y confianza en Jehová. Fe y confianza en Jehová. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Cuando se tiene fe, hermanos, se espera en Dios. Se tiene confianza en Dios. La convicción de lo que no se ve, no lo vemos, pero sabemos que nos va a ser dado. Sabemos que Dios nos lo va a otorgar. Sabemos que Dios nos va a acompañar. Sabemos que Dios nos va a bendecir. Sabemos que Dios no nos va a abandonar. Sabemos que Dios nos va a prosperar. Sabemos que Dios nos va a guiar. Sabemos que Dios va a obrar en nuestras vidas para que nuestras vidas sean un reflejo de su gloria en esta tierra. Y eso es lo que es la fe. Pero la confianza es esperanza firme. La palabra confianza en sí significa esperanza firme. O sea, yo tengo una esperanza firme. O sea, mi convicción es de que lo que yo espero de Dios, lo que tú esperas de Dios por haber puesto tu fe y tu esperanza en el Señor, es firme, es seguro. Vas a recibirlo. Vas a recibirlo. ¿Por qué? Porque Dios nos da la fe y la confianza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no solamente eso, sino que tenemos una esperanza firme, tenemos seguridad. Por ello, el día de hoy, si tú vas a depositar dinero al banco y miras las iniciales que dice FDC, quiere decir que ese banco está respaldado por el gobierno federal y te garantiza que el dinero que tú depositaste en ese banco, si el banco se fuese a pique, el gobierno te va a regresar ese dinero. No lo vas a perder. No lo vas a perder. Y a nosotros, hermanos, el que nos da a nosotros la seguridad es que Jesús nos dice que si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, Él nos confesará delante de su Padre y nosotros, hermanos, estaremos con Él y caminaremos con Él por la eternidad. Pero Jesús mismo nos dice que si nosotros no hacemos la voluntad del Padre, o sea, le negamos a Él, negamos a Jesús, quiere decir que también Jesús nos negará delante de Dios. ¿Por qué? Porque no hicimos la voluntad de nuestro Padre. No hicimos la voluntad de Dios. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Si tú tienes un empleado o eres supervisor de cualquier índole y tienes un empleado que literalmente ese empleado hace todo lo posible
para hacer todo lo correcto, no para agradarte a ti, sino para hacer lo que se le ha asignado. Llega a tiempo, hace todas sus tareas, siempre busca qué hacer si no tiene nada que hacer y siempre se va cuando se cumple su jornada, o sea, su tiempo de trabajo. Nunca se va antes o después, siempre sigue las instrucciones de su supervisor al pie de la letra. Cuando su supervisor le mira, le observa, se siente orgulloso de él porque dice, qué buen empleado, qué persona más honesta, qué persona más transparente, ¿no? Una persona que literalmente se puede confiar en ella. Pero si le das la vuelta a la moneda y encontramos un empleado que llega tarde, un empleado que al llegar primero va, se agarra sus herramientas y se va y se esconde. Se duerme por 1 hora, 2 horas y después sale así todo lagañoso, ¿no? Y entonces hace cualquier cosita y después se va a platicar con otras personas. Después de su conversación, entonces hace otro poquito y le faltan 15 minutos para que se llegue el final de su jornada y se va antes de tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo el supervisor? Lo que está mirando es cómo me voy a deshacer de este individuo. ¿Cómo voy a correr a esa persona de la posición la cual él tiene o ella tiene? Y eso es una de las maneras en la cual podemos mirar que un hombre, hermanos, que honra a Dios, un hombre que tiene su fe y confianza en Jehová, siempre va a hacer lo que agrada a Dios. Siempre va a buscar agradar a Dios. ¿Por qué? Porque su fe es la convicción de que Dios está con él. Su fe es la convicción de que Dios está con él. No le mira, pero él sabe. Él sabe que Dios camina a su lado. Él sabe que Dios le está mirando desde los cielos. Él sabe que no hay hoyo en la tierra o en los cielos o abajo de las aguas donde él se puede esconder. Que Dios no lo vaya a mirar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios está arriba, está abajo y está en todo lugar. Cuando se vive para Dios, se vive con la confianza y la esperanza de Dios. Así es de que el tema de hoy, una vez más, fe y confianza en Jehová. Este pasaje se registra no solamente aquí en Segunda de Reyes, capítulo 18, de los versículos 30 al 37, sino que también se registra en Segunda de Crónicas, capítulo 32, de los versículos 1 al 19. Se registra en Isaías, capítulo 36, de los versículos 1 al 22. O sea que podemos encontrar esas mismas palabras que vamos a aprender el día de hoy, de los versículos 13 en adelante hasta el 37, en estos otros libros, los cuales vamos a usar como referencia. ¿Para qué? Para poder tener un mejor entendimiento de lo que estaba pasando y las decisiones que fueron tomadas. Porque vamos a leer ahora los primeros versículos. Y vamos a mirar que Ezequías actúa completamente diferente, opuesto a lo que nos dicen los primeros versículos, de los versículos 1 al 9. De los versículos 1 al 9 encontramos ahí en esa porción de la escritura que Ezequías fue un gran hombre de Dios. Dios lo bendijo, lo prosperó y le dio todo lo que él deseó y quiso hacer. Lo bendijo en todo. Pero ahora llegamos acá al versículo 13 y nos dice el versículo 13, dice: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. 30 talentos de oro. Ahora, hermanos, entendamos algo. Cuando Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria, lo hizo en fe. Lo hizo en fe. ¿Por qué? Porque él tenía la certeza de que Dios estaba con él. La convicción de lo que esperaba, él esperaba el respaldo de Dios al 100%.
Él esperaba el respaldo de Dios al 100%. Por ello, en el capítulo 18, versículo 7, que estudiamos la semana pasada, nos dice en el versículo 7, Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. No le sirvió. Dirás tú, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Ezequías? Ahora viene Sennacherib y sube con su ejército, conquista todas las ciudades de Judá, menos la ciudad de Jerusalén. Y Ezequías se miró amenazado. Se miró amenazado. Y cuando Ezequías se miró amenazado, ¿cuál fue la reacción de él? Bueno, los versículos que acabamos de leer nos dicen que Ezequías le dijo a Sennacherib, rey de Asiria, yo he pecado. Date cuenta las palabras de Ezequías, yo he pecado. Le dice, apártate de mí, haré todo lo que me impongas. Y nos dice la escritura que Sennacherib impuso a Ezequías 300, como castigo, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Se fue el castigo. Y miras esta porción de la escritura y te preguntas, ¿qué pasó con Ezequías? ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su fe? O sea, cuando tú lo lees de esa manera, no entiendes lo que está pasando. No puedes tú comprender el cambio tan repentino, o sea, de un momento rebelarse contra el rey de Asiria y en otro momento regresar al rey de Asiria y decirle a él, hey, perdóname, yo he pecado contra ti. Yo he pecado contra ti. Pero todos los días, hermanos, nuestra fe es probada. ¿Sabías tú? El día de hoy tú y yo decimos, gloria a Dios, yo estoy firme, fuerte en los caminos de Dios. Nadie me mueve, nadie me tambalea, nada me hace caer. Yo estoy firme. Y porque yo estoy firme, tengo mi fe y mi esperanza en Dios. Eso es lo que muchas veces nosotros sentimos. Eso es lo que sentimos. Pero esa era la misma confianza de Ezequías. Ezequías estaba firme en el Señor. Amaba a Dios. La palabra de Dios nos dice que no hubo otro rey como él. Es lo que nos dice la Escritura. Pero cuando nosotros, hermanos, llegamos a entender que cuando vienen las pruebas, actuamos muy diferente muchas veces a lo que hablamos, a las cosas que decimos, a la confianza que pretendemos tener. Muchas veces actuamos diferente. ¿Por qué razón? Porque cuando la verdadera prueba, hermanos, la verdadera prueba es cuando nos vienen las circunstancias, cuando nos vienen los problemas. Es ahí donde de verdad sabemos dónde estamos nosotros parados. Ahora el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Dice en esta porción de la Escritura, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿escuchas? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si el apóstol Pedro nos dice a nosotros, hey,
Tú que dices estar firme, verdaderamente lo vas a saber cuando vengan las pruebas en tu vida. Cuando venga la enfermedad, cuando venga el desempleo, cuando venga la carencia de bienes monetarios, cuando venga la pérdida de un ser muy querido tuyo, es cuando realmente vas a conocer dónde estás parado, cuál es tu fe, en quién has confiado, si realmente tienes los ojos puestos en Dios, si realmente Dios es en quien tú has esperado todos los días de tu vida. Ahora, de Ezequías nos dicen los versículos, el versículo 5 del capítulo 18, escucha, nos dice el versículo 5, dice, en Jehová Dios de Israel puso ¿qué? Puso su esperanza. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Dice, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. En el versículo 6 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Que guardó todo, absolutamente todo. Lo que Dios estableció en su ley, lo que Dios dejó en su palabra, lo siguió al pie de la letra, paso a paso. Todo lo que Dios estableció, lo puso en práctica en su vida. Por ello, cuando miramos el cambio de Ezequías en estos versículos, claro que vienen a nuestras mentes la duda, pero Ezequías, ¿no nos dice la palabra que tú fuiste un gran hombre de Dios? ¿Qué te pasó? Porque te conquistaron las ciudades fortificadas y ahora te han rodeado la ciudad de Jerusalén. ¿Ha menguado tu fe? ¿Ha menguado tu fe? Y así es como muchas veces nos vamos a encontrar nosotros. Cuando, hermanos, estemos nosotros en dificultades, cuando las pruebas se levanten delante de nosotros, cuando vengan las circunstancias que son sumamente difíciles, es ahí donde vamos a ver cómo realmente vamos a reaccionar. ¿Cuál va a ser la manera en la cual vamos a enfrentar la prueba? Nos dicen los siguientes versículos 15 al 16. Dice, dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Ahora, ¿por qué Ezequías toma toda la plata y el oro y se lo envía al rey de Asiria? ¿Por qué, hermanos? ¿Acaso no tenía fe? ¿Acaso no confiaba en Jehová? O sea, los versículos anteriores como el 5 y el 6 nos dicen que era un hombre que literalmente servía a Dios, seguía a Dios y hacía todo lo recto delante de Dios. Y Dios estaba con él y Dios le prosperaba a él en todas las cosas. ¿Acaso no acabamos de leer que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza? Siguió a Jehová y no se apartó de él, nos dice la Escritura, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, cuando te encuentras con una persona en una prueba y esta persona actúa o hace una decisión contraria a lo que tú crees que debería de haber hecho, de acuerdo a tu criterio, no de acuerdo al criterio de Dios, sino al tuyo. Y eso es lo que estamos viendo acá ahora en ¿quién? En Ezequías. ¿Por qué, hermanos? Porque lo leemos y decimos, esta fue una clara, aunque entendible, falta de fe de parte de Ezequías. Y muchos de nosotros lo pudiésemos categorizar de esa manera. En los comentarios encontramos que muchos cometen este error de juzgar las decisiones
de Ezequías, de juzgar de qué manera él actuó. Y a medida que voy leyendo, a medida que voy indagando en los diferentes comentarios, voy mirando que cada uno de los comentaristas bíblicos hablan acerca de falta de fe, falta de confianza en el Señor, falta de confianza en el plan de Dios, falta de confianza en la soberanía de Dios. Cada uno de ellos, digo, un momento, Señor, háblame, porque yo no miro eso. Yo no miro eso, Señor. ¿Por qué? Porque yo miro algo muy diferente en esta porción de la Escritura. Y lo miro a través de los ojos de Jesús. Lo miro a través de los ojos de Jesús. Lo miro a través de la mente, el corazón y la manera en la cual mi Salvador me enseña a mí que debemos de ser, debemos de actuar. Me llevó el Señor a Lucas capítulo 14, versículo 31. Y mira lo que nos dice la Escritura en Lucas 14, 31. Dice, ¿o qué rey, hablando aquí Jesús, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de ¿qué? Condiciones de paz. Le pide condiciones de paz. Ahora vuelvo nuevamente a Ezequías, porque la palabra de Dios nos dice que era un hombre de Dios. Que era un hombre de Dios. O sea, hizo todo conforme a lo que hizo su padre David. Y de David la Escritura nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, fue un hombre recto delante de Dios. Pecó, sí. Falló, sí. Pero siempre buscó a Dios. Hizo la voluntad de Dios. Hizo la voluntad de Dios. Y Ezequías de igual forma era un hombre de Dios. Dios estaba con él, como ya hemos leído. Y Dios estaba teniendo misericordia ¿de quién? Misericordia de los asirios. De los asirios. Dirás tú, pero ¿cómo es eso? Si los asirios vienen contra Ezequías, que es una pequeña ciudad, un ejército miniatura comparado al ejército de los asirios. ¿Cómo está eso? Bueno, mira lo que pasa cuando un hombre de Dios ora a Dios. Pon atención, porque aquí la respuesta a la duda de que por qué Ezequías actuó de la manera que actuó. Nos dice en el libro de Isaías capítulo 37, versículo 15. Escucha bien. Las palabras de quién? Las palabras de Ezequías. Dice, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, dice, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta las palabras de este rey? ¿Te das cuenta la confianza de este hombre? Estaba no en su ejército, estaba en Jehová, estaba en el Señor, estaba en Dios, estaba en el Señor. En ese mismo capítulo de Isaías, capítulo 37, versículo 32, escucha: porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová.
Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todo era cuerpos de muertos, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Dios ha prometido estar con aquel que le ama, con aquel que le teme, con aquel que hace su voluntad. Es promesa de Dios, iglesia. Es maravilloso servir a Dios, es maravilloso caminar de la mano con Dios, es maravilloso confiar en Dios, es maravilloso, hermanos, poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, porque la certeza y la seguridad que nosotros tenemos viene de Dios, no viene de nadie más o de nada más. De nadie o de nada más. ¿Por qué, hermanos? Porque las promesas de Dios son todas sí y amén. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Todas. Fíjate lo que nos dice Isaías 26:3. Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti ha confiado. Cuando vemos las decisiones tomadas por Ezequías, sin entender el contexto, sin entender lo que los demás libros de la Biblia nos enseñan acerca del momento, de la situación cuando la ciudad fue sitiada, muchas veces tendemos a juzgar la fe de ¿quién? La fe de este hombre. Pero en realidad Dios estaba obrando en él y a través de él. La decisión hecha, la decisión tomada, la manera en la cual Ezequías actuó, fueron pensamientos ordenados por Dios para hacerse Dios, para darse Dios a conocer al mundo de que Dios está con nosotros, de que Dios ama a aquellos que le temen. Continuando en el versículo 17, iglesia, del capítulo 18 de Segunda de Reyes. Dice: después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, como con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés: decida ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? ¡Wow! ¡Qué cosa más interesante! Por el hecho de que Sennacherib tenía su esperanza y su confianza ¿en quién? En su ejército. Tenía su esperanza y su confianza en su ejército. Pero Ezequías tenía su fe y su esperanza en Jehová. Por ello el tema: fe y confianza en Jehová. Porque cuando se tiene fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando se tiene confianza, o sea, firmeza en las promesas de Dios, no hay nada, no hay nadie que nos mueva a nosotros. Pero hermanos, juntamente con la fe, juntamente con la confianza, vienen las pruebas.
Pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este rey envía a sus generales. Rabsacés en realidad quiere decir, la palabra Rabsacés quiere decir comandante de campaña. Y el hombre el cual había venido y había hablado a los siervos de Ezequías era el comandante de campaña, era el segundo del rey. Era el segundo del rey. Y podemos entender y ver que este hombre vino y sitió la ciudad. Vino y sitió la ciudad. Y al llegar y sitiar la ciudad, le hace dos preguntas a los siervos de Ezequías. A Eliakim, a Sebna y a Joa. Les hace dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Es la primera pregunta. Y es una buena pregunta, ¿no? Porque te da a ti la oportunidad de ver en quién tú tienes tu fe. Es una buena oportunidad para ellos ver en quién ellos tienen su fe. Porque la ciudad de Jerusalén estaba sitiada, estaba rodeada. Tenían un gran ejército alrededor de la ciudad, la única ciudad que no había caído o que no había sido conquistada. Porque todas las demás ciudades fortificadas habían sido conquistadas por el rey de Asiria y las había dominado, incluso las había ya poblado. Había sacado los moradores de Judá y los había intercambiado por otros que había traído de otras ciudades. Pero la pregunta es clave para ellos y para nosotros. Y la pregunta nuevamente, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En quién está tu confianza? ¿En quién tú te estás apoyando? Fue la pregunta que le hicieron. Y la segunda pregunta que le hace, dice, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Si estás viendo la situación, hay un refrán que dice, no mira la tormenta y no te hincas, ¿no? Miras la tormenta y no te hincas. O sea, miras lo que viene a ti y no te arrodillas delante de Dios a pedirle perdón. O sea, es lo que le está diciendo. Hey, miras el ejército, miras que hemos sitiado la ciudad, miras que te hemos conquistado todas tus ciudades y aún así sigues creyendo que te vas a escapar de mi mano. Sigues creyendo que vas a tener victoria sobre nosotros. En ese sentido, el Rabsacés habló la verdad. Dios quería que Judá no tuviera ninguna confianza en sus fuerzas, habilidad o entrenamiento militar. Pero el Rabsacés no lo sabía para llevar a Judá a una confianza firme ¿en quién? A una confianza firme en Jehová. Era necesario que todo esto ocurriera. Porque la fe, hermanos, para poder ser fe, tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada. Si tu fe no es probada, no es fe. Puedes decir que tienes fe, pero no vas a realmente saber si tienes fe hasta que tengas que vivir en fe y por fe. Y esto es lo que este ejército hizo que este pueblo, el pueblo de Dios, viviese. Lo hizo para desmoralizar por completo a Judá y llevarlos a la desesperación. Llevarlos a la desesperación. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros los seres humanos, mientras todas las cosas van bien, nos acordamos de Dios y sabemos que hay Dios. Y le damos gracias a Dios.
Pero realmente no buscamos a Dios hasta que tenemos el agua al cuello o hasta que estamos en momentos muy difíciles. Es cuando realmente nos doblegamos delante de Dios. Es cuando caemos delante de su presencia. Es cuando decimos, Señor, yo no puedo más. No tengo más fuerzas. La única salida para mí en estos momentos eres tú. Si tú no me ayudas, para mí todo está acabado. Y es ahí donde Dios quería llevar, ¿a quién? A Judá. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando se aprende a confiar en Dios, cuando se aprende a vivir para Dios, cuando se aprende a hacer la voluntad de Dios, se le da la honra y la gloria a Dios. Y se vive de una manera que a Dios agrada. Satanás a menudo nos ataca de la misma manera. Con frecuencia, incluso cuando dice la verdad. ¿Qué nos dice? Eres un pecador perdido. Nunca lo hace para llevarnos a una confianza firme a Jehová nuestro Dios. Jesús murió por nuestros pecados. Y cuando el mismito diablo venga y te diga que no vales la pena, que no sirves para nada, que para ti no hay esperanza, dile que es un mentiroso. Porque la Escritura nos dice a nosotros que de tal manera Dios nos ama, que incluso sacrificó a su Hijo Cristo Jesús para que nosotros pudiésemos tener esperanza, vida en nosotros. Y nos da a nosotros, nos ha redimido, nos ha lavado con su sangre preciosa. Por eso es que desde la perspectiva de Sennacherib, es una pregunta muy importante. Esa es la misma pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. ¿En quién confías? ¿En quién confías? ¿En tu trabajo? ¿En tu cuenta de banco? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En tus hijos? ¿En quién confías? ¿O confías en Dios ciegamente? O sea, tu esperanza está en Él, no importando lo que está a tu alrededor. ¿Por qué, hermanos? Porque esa misma pregunta, un día tú y yo la vamos a vivir. Un día nos vamos a encontrar en un lugar donde vamos a estar acosados. Un día nos vamos a encontrar en una situación quizá física. Un día nos vamos a encontrar en una situación quizá monetaria, donde literalmente no tenemos salida. Y ahí es donde vamos a ver en dónde o en quién tenemos nuestra confianza. Si tenemos nuestra confianza en Dios, entonces Él nos va a dar la victoria. Pero si no tenemos nuestra confianza en Dios, entonces ¿vamos a qué? Vamos a perecer. ¿Por qué? Porque no podemos vencer sin la sangre de Jesús. No podemos triunfar sin la salvación en Cristo Jesús. No podemos triunfar sin una entrega total al Señor. No hay manera de hacerlo. Lo que nos lleva al segundo punto de esta noche. El segundo punto de esta noche, hermanos, es los resultados de poner tu confianza en Dios. El resultado de poner tu confianza en Dios es el segundo, y el primer punto que tocamos esta noche fue la fe que no es probada no es fe. La fe que no es probada no es fe. Pero el segundo punto, hermanos, que vamos a estudiar esta noche son los resultados de poner tu confianza en Dios. Cuando tú pones tu confianza en Dios, vas a obtener buenos resultados. Versículo 21 dice, he aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, el cual, si alguno se apoyase, se le entrará por la mano y lo traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. ¿Te das cuenta? O sea, este rey sabía por primera mano que otros reyes habían ido al rey de Egipto para buscar liberación. ¿Quién es? Oseas.
Ezequías sabía que no podía confiar en el rey de Egipto. Pero Oseas hizo pacto con él, pero no le dio resultado. Porque puso su esperanza y su confianza ¿en quién? Puso su esperanza y su confianza en el hombre. Fíjate lo que nos dice Segunda de Reyes 17:4. Dice, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Oseas intentó ¿qué? Intentó buscar ayuda. Intentó buscar ayuda para poderse salvar de la mano del rey de Asiria. Por ello es que este hombre le dice a los representantes o a los siervos de Ezequías, hey, ¿ustedes van a hacer lo mismo que hizo el reino del norte? ¿Van a hacer lo mismo que hizo sus hermanos? ¿Van ustedes a enviar embajadores y a buscar ayuda del rey de Egipto? Bueno, quiero que sepas que el rey de Egipto no es no más que una caña cascada, una caña débil, una caña sin fuerza, que cuando tú la agarres es tan frágil que se te va a meter por la mano y te va a herir antes de ayudarte. Es lo que va a hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque So, rey de Egipto, por lo que nos dice la Escritura, había prometido ayuda a Oseas, pero nunca le cumplió. Nunca le cumplió. Y extrañablemente el Rabsacés podía ver la verdad y la debilidad de Egipto. ¿Por qué? Porque él conocía quiénes eran ellos, porque allá iban también a conquistar. El versículo 22 dice así, escucha, dice en el versículo 22, así me dices, así me decís, nosotros confiamos en Jehová, dice nuestro Dios. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. O sea, el Rabsacés le dice a los siervos de Ezequías, hey, ¿qué está pasando? ¿Ustedes van a poner su confianza en el rey de Egipto? Oh, un momento, ya sé. Van a poner su confianza en Dios, en Jehová. Van a poner su confianza en Jehová. Pero, ¿no fue Ezequías el que derrumbó todos los altares de Jehová? Porque la adoración de ellos, la adoración pagana, la adoración de los otros pueblos, era que todas estas imágenes eran dioses. Y todos estos pequeños dioses que existían en los lugares altos, dentro de la ciudad de Jerusalén, en las ciudades de Judá, ellos lo comparaban con Jehová, Dios de los ejércitos, con Dios. Y para este hombre, quitar estos dioses de las ciudades, quitar estos dioses de los lugares altos, quitar estos dioses de la ciudad de Jerusalén, literalmente era un agravio, o sea, era ir en contra de Dios, porque estaba quitando la adoración. Pero en realidad lo que quiero que sepas es lo siguiente: no fue Ezequías el que hizo esto. Ezequías fue movido por el Señor a hacer esto. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 3 del capítulo 18 que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Naustán.
Si el Rabsacés no conocía el poder de Dios, porque sus dioses eran piedra, madera, oro y plata. Esos eran los dioses a los cuales él servía. Nos dice el Salmo 115:2. El Salmo 115:2 nos dice, ¿por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios, escucha, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Él es tu ayuda y tu escudo. Una de las cosas que el Rabsacés no sabía es que no fue Ezequías quien dijo al pueblo que debería de adorar en Jerusalén, sino que fue ¿quién? Fue Dios. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1, nos dice la Escritura: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo: Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, y yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. O sea, el lugar de adoración para el pueblo de Israel era en la ciudad de Jerusalén, en el templo, en la casa de Dios. Dios fue el que lo estableció, no fue Ezequías. Ezequías solamente estaba, ¿qué? Cumpliendo la palabra de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando alguien venga y te diga a ti cómo debes de vivir, dile: no, un momento, perdóname. Yo sé que esas son tus creencias, yo sé que eso es lo que tú quieres hacer, y es la manera en la cual te enseñaron a ti tus padres. Pero mira, a mí la palabra de Dios me dice que debo de adorar de esta manera, que debo de vivir de esta forma, que debo hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos y no la mía, que debo ir a donde Él me ha llevado y plantado, donde yo he echado raíces y ahora doy fruto para gloria y honra de Dios Padre. Esa debe de ser nuestra respuesta. Continuando en el versículo 23, ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, y tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? Aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Wow. No es verdad. Él está hablando verdad. Él está siendo un instrumento en las manos de Dios. Él está siendo un instrumento en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Isaías 10:5 nos dice lo siguiente: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dice: le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojo y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensare así, ni su corazón lo imaginare de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. O sea, Dios está dirigiendo a este pueblo, está dirigiendo a los asirios, los está dirigiendo contra ¿quiénes? Contra Israel, el reino del norte, para llevarlos a otro lugar, para hacerles ver a ellos que sin Dios no pueden vivir. Los está dejando venir a Judá con el fin de hacerles ver a ellos que Dios está en control de todas las cosas.
Y si nosotros no hacemos lo que le agrada a Dios, Dios va a dejar que nos vengan a nosotros circunstancias, pruebas y dificultades para abrirnos a nosotros los ojos a la realidad que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Nada podemos hacer sin Dios. Porque Dios lo usa para traernos nuevamente, ¿a quién? Para traernos nuevamente a Él. En el versículo 26 al 27 nos dice la Escritura: entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joá, al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés le dijo: me ha enviado mi Señor para decirte esas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. O sea, es como echarle leña al fuego. Es como un niño malcriado que le dices: tú no hagas esto, y lo hace adrede. Lo hace adrede. O sea, cuando este hombre escucha las palabras del sacerdote, escucha las palabras del canciller, escucha las palabras del escriba que les dice a él: hey, por favor, dirige tus palabras a nosotros, háblanos en arameo. Háblanos en arameo, lengua que vino a ser la lengua dominante, como lo es ahora en el mundo, el inglés. El inglés en este momento es la lengua dominante en el mundo entero. Donde quiera que tú vayas, en todas las naciones donde tú te muevas, lo que es el ámbito monetario, o sea, el capitalismo, se mueve y se negocia todo en inglés. Todo en inglés. Porque el dólar predomina en el mundo entero. De la misma manera que predominaba en aquel entonces el arameo. La lengua del negocio, la lengua del comercio, la lengua a través de la cual se hacían toda clase de transacción. Por eso le dice a él: hey, nosotros estamos versados, hemos sido educados en el arameo, lo conocemos porque somos los negociantes del rey, háblanos en esta lengua. Y dice él: no, te voy a hablar en la lengua que todos ustedes conocen y todos ellos saben. Por ello, en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dice estas palabras. Las palabras de Jesús son las siguientes. Dice: esas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? Dice: confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Lo que nos lleva a poner nuestra fe y confianza en Dios y no en el hombre. El tercer punto que vamos a mirar de los versículos 28 al 37, fe y confianza en el hombre. Pero a nosotros, a razón de lo que nos ha dicho Jesús, ponemos nuestra fe y esperanza en Jesús. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. En Él está la vida y Él es la vida. Él nos dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Por ello es que nuestra esperanza está en Jesús y no en ningún hombre, en ningún hombre. No pongas tu fe, no pongas tu esperanza en ningún hombre. Lo que nos dice el versículo 28. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo.
hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sarbaim, de Ena y el de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esa tierra ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? O sea, literalmente los está desmoralizando. Y el mensaje no solamente es para ellos, sino para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Por ello, es que podemos mirar que les dice a ellos simple y sencillamente que Ezequías los estaba engañando. No hay esperanza para ustedes. Dense cuenta la cantidad de soldados que están alrededor de la ciudad. Dense cuenta ustedes de las condiciones en las cuales ustedes están en la ciudad de Jerusalén. No pueden cultivar dentro de la ciudad. No pueden producir alimentos dentro de la ciudad. Lo que eso indica que eventualmente todos ustedes van a terminar muriendo. Comiendo su propio estiércol y bebiendo su propia orina. Porque se les van a acabar todos los recursos. Se les van a acabar todos los recursos. Pero también les dice a ellos, y no os haga Ezequías confiar en Jehová. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová. Ahora, un momento, iglesia. Mi fe no está puesta en ningún hombre. Tu fe no debe estar puesta en ningún hombre. Debe estar puesta en Dios y en Dios solamente. Esa es donde debe de estar tu fe. Porque si yo voy a poner mi fe en un hombre, ese hombre me va a fallar. Me va a decepcionar. Literalmente, me voy a hacer a la idea de que todos son iguales. Por ello les dice él, ¿es Ezequías el que os está motivando a ustedes a poner su fe en Jehová? Pues no lo hagan, dice, porque Jehová no los va a librar a ustedes. No los va a librar a ustedes. Ahora, una cosa que sí te puedo decir es lo siguiente. El Rabsaces no es el único que te dice eso. Vas a oír una voz que el diablo va a usar para traerte y hacerte sentir mal. Te va a desmoralizar. Van a haber momentos en los cuales vas a dudar de tu fe, vas a dudar de la confianza que has puesto en Jehová. Porque escuchas cosas que te desaniman. Miras situaciones que te parecen desagradables y dices, ¿cómo es posible que Dios permita estas cosas? Pero recuerda quién está sentado en el trono. Recuerda quién está sentado a su diestra. Recuerda quién es el que intercede por ti y por mí de día y de noche. Recuerda quién es el que está continuamente orando por ti y por mí todos los días, en toda hora y en todo momento. Nos fortalece con el simple hecho de llamarnos su hijo. Nos fortalece con el simple hecho de ser llamados hijos del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. En segunda de Corintios 4, 8 al 9 nos dice, ¿en qué estamos atribulados? En todo. Mas no angustiados, dice. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos.
O sea, todas estas pruebas nos van a tratar de llevar ¿a qué? Nos van a tratar de llevar a la desesperación. Pero entendemos una cosa, Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Para finalizar, versículos 36 y 38. Pero el pueblo cayó y no le respondió a palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías y rasgaron sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsacés. Así es de que el consejo del rey fue, no hables. Y muchas veces esa es la mejor defensa que nosotros podemos tener. Cuando tú abres tu boca para justificarte, cuando tú abres tu boca para defenderte, ya automáticamente estás perdiendo. Pero cuando callas y otorgas, como vemos que hizo Jesús cuando era llevado a la cruz del Calvario, que Él llevaba cargando su cruz y la gente le escupía en la cara, la gente le daba de golpes, la gente se burlaba de Él. Nos dice la Escritura que Él los miraba y encomendaba su causa a su Padre que está en los cielos. Y como un cordero, dice, en ningún momento abrió su boca. ¿Por qué? Porque no necesitaba justificarse. Nosotros muchas veces abrimos la boca para justificarnos, pero abrimos la boca para condenarnos. Porque en nuestra justificación queremos que las demás personas estén de acuerdo con nosotros, con lo que estamos haciendo, nuestras malas decisiones, para que entonces nos den su sello de aprobación y hacernos sentir bien. Pero cuando tú callas y otorgas y encomiendas tu causa al Señor, es el Señor el que hace juicio por ti. Por ello, para concluir, la fe que no es probada, hermanos, no es fe. La fe que no es probada no es fe. Los resultados de poner tu confianza en Dios son gloriosos, maravillosos. Y fe y confianza en el hombre no te llevan a ningún lugar. ¿Entendido? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y así damos por concluido nuestro servicio. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar esta noche en tu presencia. Por tu palabra, Señor. Oh Padre, qué glorioso eres. Qué manera, Señor, de ministrar a nuestras vidas. Es tu Espíritu, mi Dios, el que obra en nosotros. Es tu Espíritu, mi Dios, el que nos guía hacia esos manantiales, hacia esas aguas vivas. Es tu Espíritu, mi Dios, el cual es glorificado y santificado. Es en ti en quien hemos puesto nuestra confianza. Padre, ayúdanos, oh Padre mío, a no defendernos, sino a callar y esperar lo que tú vas a hacer. Padre mío, bendícenos esta noche y guárdanos a todos en el hueco de tu mano y guíanos siempre con la diestra de tu justicia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.